Nestled in the mountains of Central Colombia, Marmato and its 10,000 inhabitants sit on one giant gold mine. The gold has given this town a higher standard of living than most in Colombia's impoverished countryside. Gold is part of this town's culture and is seen and heard everywhere. Marmato se va a acabar, Marmato se está acabando, eso nunca va a pasar, por ahí están comentando, yo me voy a barequear, porque a mí me va muy bien. In Marmato, mines litter the town. Some are large operations, employing hundreds of people. Others are worked by a man and a pickaxe. Muchachos, ¿qué más pues? ¿Bien o qué? ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? Entonces yo salgo a las 7 de la mañana y voy con mi lámpara. Mario Tangarife has been working these mines since he was only 7 years old, following in the footsteps of his father. The mine oftentimes has been his refuge. Ya entro a la mina, que ya está totalmente de noche, ya es otro mundo. Allá en la mina, pues allá no lo molesta nada, nada, nada. Totalmente uno está en algo muy diferente. Hay partes en la mina donde es tanto el silencio que uno se siente y se concentra y uno escucha cuando como que la sangre le corre a uno por el cuerpo. Esa es mi segunda casa. The mine of Marmato keeps this town in work, but the mine can turn on you in a second. Hay que mirarla de todas maneras como el enemigo que tenemos ahí, que es nuestro amigo y que lo queremos mucho porque nos está dando la comida, pero que también en cualquier momento, si vos te descuidas, si vos le das la espalda, pues te cae una roca y cualquier cosa sucede. Vea, tienen bien iluminadito a San Antonio, el patrón de los mineros, el patrón de todo lo perdido. ¿Cierto? Y como el oro pues está escondido, entonces la idea es que nos ayude a encontrarlo. Trabajadores que salen a mediodía a almorzar, pero uno como frentero, yo al menos yo me quedo aquí, hasta la altura apenas. This is a brutal job. It's boiling hot down here. It's pitch black. And if you let yourself think about it too much, it feels like there's hundreds of tons of rock and earth just waiting to come down on you. It happens often. Miners called to let us know a mine had collapsed, trapping a miner. A group of 20 miners spent 10 hours trying to rescue him. Un poquito delicado, está un poquito delicado. Tiene una fractura en la pelvis y de pronto una cosilla fracturada también. ¿Y qué le pasó abajo? Que se no, en la mina no, la atraparon y unas piedras que cayeron cuando colapsó la mina. After we left Marmato, another explosion in a mine would kill 2 more miners. Marmato was a peaceful town until a big mining company, Colombian Colombia, transformed this small town into a battleground. Bueno, nosotros vivíamos pues muy tranquilos en Marmato hasta la entrada de las multinacionales. Pues ellos han venido con una intención de hacer unas inversiones acá en Marmato, o inversiones no, ya las han hecho, sino que con hacer una explotación a cielo abierto.
Miners said Gran Colombia had a plan for the whole town. They believe it hasn't come just to work some mines, but to turn the entire town into an open-air mine. With 80% of people here depending on the gold mines for their jobs, they fear their way of life will come to an end if the multinational gets its way. Gran Colombia purchased a number of mines in and around the town. Miners who had spent decades working the mines were suddenly unemployed, and as the miners looked for jobs, the mines they had once worked were abandoned by the company. Miners like Tangarife returned to digging for gold in the mines Gran Colombia now owned. Tomamos la decisión, pero ¿qué hacemos? No nos podemos morir de hambre. Hay unos túneles ahí que lo único que están es derrumbados, que hay que levantarlos. Ese trabajo lo sabemos hacer nosotros. No necesitamos asesoría de nadie, no necesitamos permiso de nadie. Estamos en Marmato, vamos a hacerlo. Entonces ya ellos dijeron, es que los vamos a sacar a las malas. Ustedes, esas minas son de nosotros y nos las tienen que entregar. Nosotros dijimos, pero ¿para dónde nos vamos a ir? Es que nosotros no sabemos hacer más nada si no es esto. No tenemos para dónde irnos. Entonces empezaron con ese problema y nosotros ya a hacer resistencia acá. The town revolted. Residents of Marmato protested the company's plans. Lo único que viene pasando es que no nos reconocen como mineros tradicionales y nos irrespetan no metiéndonos al código minero. Y entonces nos vamos a parar en estas carreteras a ver si de pronto el gobierno nacional nos escucha. The protests escalated, with the townspeople clashing with police. Ellos tenían planes de empezar su proyecto de explotación a cielo abierto en el 2013, ahí a principios del 2013 arrancaban, más o menos el 2013 arrancaban con su explotación. Ellos no se imaginaron de que se iban a encontrar acá con que había un pueblo y que este pueblo iba a hacer una resistencia. Y nosotros le gritamos, hágale, mátenos, pues, yo los veo. We tried to speak to Gran Colombia, but no one ever got back to us. Pero en sí están por allá montados, no sé qué inteligencia van a meter. No sé, ahí les doy ese informe. Everyone's told me if I want to understand what's going on in Marmato, I have to speak to the town's unofficial historian. That's the ex-mayor, Jamil Amar. I'm going to go see him now. Yamil Amar is a man of habit. Every afternoon, you can find him drinking coffee and discussing the town's future. Yo creo de que las minas de Marmato son de las más antiguas del país, del mundo, que están en explotación todavía. He is convinced the mining company is ready to destroy the town. Ese es el proyecto que ellos siempre habían mencionado y que no daban otra opción. Ellos no decían, pensemos a ver de qué manera podemos nosotros trabajar aquí en Marmato. No, nosotros llegamos y ustedes se tienen que ir. Marmato, nadie pensaba de que un pueblo tan pacífico como ha sido Marmato fuera capaz de resistir. Like others, Amar says that the government is too beholden to foreign interests and has not supported the people of Marmato. Todos los campos el gobierno está prefiriendo es el gran capital y no la gente, no su gente, a los que ellos están en la obligación de defender. Yo digo que estos son los gobiernos antipatrióticos. No piensan en su patria, no piensan en su gente, sino en los grandes negocios. Like most of Colombia's gold miners, the majority of miners here are working without licenses from the government. Amar says the government has made it too complicated for miners to get approval to work their mines. These are some of the papers the miners needed to fill out when they tried to legalize their mine. Remember, many of these miners can't read or write, and on top of that, they had to travel hundreds of kilometers from Marmato to the capital, Bogotá. And many just simply didn't have the time or the money to complete the process. And then the government simply stopped legalizing small mines.
meaning miners like Tangarife have no option but to continue without the needed paperwork. Hemos intentado por muchas partes, hemos hecho LHs, hemos hecho procesos de toda clase. Pero con la legalización de las minas tenemos un problema muy grave en el sentido en que la legalización no es fácil ahorita en Colombia. O sea, ahorita no están legalizando minas. People are now waiting to see what Gran Colombia will do next. Gran Colombia has pulled back, but the town doesn't know what will happen. They say they are living in a limbo. Tangarife says the best solution is talks between the miners and the company. Ellos no pueden pretender en venir a acabar con un pueblo, acabar con una tradición, a sacar unos mineros y a decir se váyanse de aquí. Nosotros no podemos pretender de que la multinacional viene e invierte unos miles y miles de dólares acá y váyanse que tampoco. Mientras sigan con la idea de que nosotros nos tenemos que ir de aquí, hasta ahí sí vamos a tener problemas, porque nosotros no nos vamos a ir de Marmato. The town is facing other problems too. Gold is far off its top prices, and that is felt first here at the gold merchants. Eso es cierto, se refleja de inmediato. Un precio bajo se refleja en que nosotros aquí las compras se nos disminuyen y por ende también el comercio se frena, todo se frena aquí. Marmato is different from other gold towns. Rather than gold rushes that occur in other parts of Colombia, leading to increased violence and links to mafias, in Marmato it's been the same families digging for gold for generations. Muy tradicional, las personas que están aquí son las mismas que han estado siempre y si alguien se ha integrado muy despacio, muy paulatinamente y ya lleva con ello una trayectoria. A diferencia de otros pueblos mineros donde hay un revuelto de gente de todo lado, porque descubrió un oro aquí, entonces llegó gente de todo lado. Y entonces la convivencia se hace difícil y mucha violencia. En cambio aquí han sido los de siempre, los más autores, digamos. Like all of the miners here, Tangarife is not retiring rich, but gold has provided a comfortable life for him and his family. De que el oro es muy sostenible. Él baja de precio, pero también vuelve y aumenta y en cualquier momento puede aumentar. Sí. ¿Qué le dijeron? At home, Tangarife tries to pass on his love for this town to his daughter. But as this life that provided for his family has grown tougher, he doesn't want his children following him into this work. No, a ver, mis hijos en estos momentos, a como está la situación en Marmato, yo no quiero que mis hijos sean mineros. Hay otras cosas y hay que mirar cómo trabajar diferente, pero la minería entre más días más complicada, la minería tiene muchos problemas y no, la verdad no me gustaría que mi hijo fuera minero. For the moment, Tangarife will be happy if he can just keep working the mines where he grew up. Marmato se va a acabar, Marmato se está acabando, eso nunca va a pasar, por ahí están comentando, yo me voy a...